Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo, o no sé si llamarlo esta vez Rendimiento con Libros. Pues tenemos como invitado a Adrián Susudio, el autor del podcast Charlando con Libros, podcast en el que también he estado alguna vez. Y bueno, Adrián, muchísimas gracias lo primero por venir aquí y cuéntanos qué vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por la invitación. Hacía tiempo que no grabamos juntos. Pues hoy vamos a hablar de un libro que me propusiste tú, el Meditations o Meditaciones para Mortales, de Oliver Buckerman, que es a lo mejor a alguien le suena porque escribió un libro más conocido que es el de 4000 semanas, que precisamente en mi podcast lo comentamos con Sari Arponen, con la gran Sari Arponen, y ahora se acabó hace nada, y yo no lo sabía, me lo dijiste tú, y dices, hostia, me he leído este libro, léetelo, que aún no ha salido ni traducido, por eso lo he empezado a decir en inglés. Sale el 12 de marzo de 2025, para el que lo escuche cuando sea, pues el 12 de marzo sale traducido al español. Pues sí, un libro que además la traducción que vas a elegir a español quizás no es la mejor porque yo lo veo como una oda al imperfeccionismo. No sé si estás de acuerdo conmigo y me gustó mucho porque resuena mucho con el mensaje que siempre trato de transmitir en el podcast, que es ese imperfeccionismo que avanza contra el perfeccionismo que no te deja avanzar. Sí, porque el subtítulo del libro creo que son 28 días para, no me acuerdo bien, 28 días para conseguir tu propósito en la vida o algo así, algo así. Y yo digo, si no tiene nada que ver con el libro, es imperfeccionismo, es una oda, es al imperfeccionismo, que todos somos imperfectos, y me parece genial remarcarlo y no estar siempre con esa búsqueda de productividad que nos crea esa ansiedad, que bueno, ahora lo veremos, pero es mucho mejor subtítulo el buscando el imperfeccionismo o algo relacionado con ello. Efectivamente, de hecho, en una de las meditaciones del libro, el libro se compone en, digamos, 28 capítulos cortos, como si fuese cada uno un día. Viene a decir algo así como que no necesitamos tener un propósito, o sea, o que es fácil que no sepamos cuál es, que no tiene que ser algo excesivamente grande o de cambiar el mundo, sino que es probable que ni que sepamos cuál es, ni que estemos diseñados o que haya una ley en la naturaleza que diga que nosotros, yo, Manuel o fulano o Adrián, tiene que hacer una cosa súper grande, tiene que ser el mejor en esto o en lo otro. O sea, no existe. Simplemente cumplimos nuestro papel lo mejor que podemos y muchas veces, pues bueno, es el papel de acompañar o de ser actores secundarios. Y ya está. Y no hablan más de ese propósito. Luego se pone a hablar de más de otras cosas. Que además lo has dicho tú, que son 28 días, es decir, 4 semanas. Y entonces está dividido en 4 bloques. Semana 1, semana 2, semana 3, 4. Que para mí el libro va de más a menos. O sea, el libro para mí empieza bien, parecido al de 4000 semanas. Me ha ocurrido más o menos lo mismo. Que hay veces que decía, te estás repitiendo mucho, me estás repitiendo el gazpacho, y hay otras veces que decía, hostia, esta técnica en estas dos frases es unas pepitas de oro, esta idea es increíble, y muy parecido a su anterior libro, al de 4000 semanas, por eso. Y entonces lo que hablamos está dividido en los 4 bloques. No sé si tú querías comentarlo, Manuel, así empezando por cada bloque. Aunque las ideas en verdad están como interconectadas. Hay cosas que a veces dice de una semana 4, la dice la 1, en verdad. Lo ha ordenado por ordenarlo de alguna forma, yo creo. Efectivamente, vamos a hacerlo por bloques, pero sí que antes me gustaría dar un poco de contexto, ¿no? Porque creo que este libro encaja en este podcast, ¿no? Donde hablamos de rendimiento, de entrenamiento, porque al final creo que no es un libro que va a ser superventa o no va a ser un libro que a mucha gente le guste, porque está diseñado para un tipo de gente muy específico y que no abunda en la sociedad, ¿no? Que son esas personas tipo A, esas personas que normalmente pues estamos pues más enfocados al futuro que al presente, autoexigentes, ¿no? Orientadas a la tarea, que pues pueden posponer la gratificación presente a cambio del futuro, ¿no? Y aunque esa gente no abunda en la sociedad, sí que es la mayoría de los que practican deportes así de resistencia de forma tan exigente o buscando rendimiento, buscando hacer pruebas de mucha dureza y sé que son la mayoría de mis clientes por cuando hablamos, ¿no? Entonces también sé que tienen que ser la mayoría de los oyentes del podcast. La gente que no esté en este, digamos, en este grupo seguramente pues cuando escuche estas cosas dirá, pues bueno, sí, ya lo sabía o es de sentido común, pero
yo creo que que es un libro solamente para un tipo de gente y por eso creo que os puede servir. Yo creo que a veces el sentido común hace más falta y el sentido común al final se negocia y es cultural y el sentido común en verdad no es tanto sentido común. Yo siempre cuando dicen es sentido común es como que te están llamando idiota. El sentido común no existe en verdad realmente ese sentido común y es en el contexto. Pero yo creo que es para 4 tipos de personas. Personas, esto lo dice Oliver Buckerman de otra forma, yo lo transformo, que tienen ansiedad, por ejemplo, cuando notan que no hacen lo suficiente. Cuando hacemos todo lo posible y pensamos que no somos suficientes. Y además que no lo conseguimos por nuestra culpa. Nos echamos la culpa y eso encima genera que vayamos acelerados para conseguir hacer más cosas. Y como vamos acelerados, igualmente no llegamos a todo porque queremos entonces hacer más cosas y entonces es un bucle de retroalimentación que diría Amigos, y entonces una cosa se retroalimenta con la otra. Notas que no puedes hacer lo suficiente y a la vez piensas que es todo tu culpa y a la vez te aceleras más, pues eso es un tipo. El segundo tipo es pensar que todo el mundo sabe las bases, sabe las cosas de lo que hace menos tú. Eso de que notas como que vas por detrás de todo el mundo, ahora con la inteligencia artificial. No están utilizando ni nada los gurús de turno la inteligencia artificial para meter miedo, para decir, te vas a quedar atrás, la inteligencia artificial no te va a quedar sin trabajo, pero si sabes utilizarla, si no sabes utilizarla, ya te están metiendo esa ansiedad. Pues eso también. O también dice Oliver Buckerman, el no ser suficiente como buen padre, buena pareja, buen hijo. Eso yo creo que todos lo tenemos, ¿no? De notar como que no somos lo suficientemente buenos. Y la cuarto tipo de personas son las que piensan que no están haciendo lo suficiente como, por ejemplo, para su grupo, o a lo mejor tú, Manuel, con los ciclistas, con el sector piensas que no estás dando lo suficiente, o incluso para una crisis, puede ser una crisis de tu familia, puede ser incluso la crisis medioambiental, que hay gente que siente esa ansiedad porque piensa que no hace lo suficiente. Entonces, para ese 4 tipos de personas, este libro les va a funcionar y les va a utilizar mejor que muchas pastillas. Joder, qué bueno. Pues sí, si quieres, vamos a empezar por la primera semana. Lo que tenía pensado es que vamos a hablar de la semana, sobre todo, quizás tú puedes hablar más de la semana en general y yo intentar llevarlo a ejemplos para deportistas, ¿no? Sí. En este caso, la gente que normalmente escucha el podcast, ¿no? Porque al final estamos en el podcast de rendimiento evolutivo y cambia un poco la situación de cuando hablásemos en el tuyo. Así que bueno, la primera semana la llama Ser Finito y al final a mí me parece que es una hostia de realidad, ¿no? O sea, lo primero que te dice es que no vas a hacerlo perfecto nunca, aunque quieras, eres mortal, o sea, nunca vas a hacer lo ideal y además dice, el problema no es que no lo vas a hacer bien, ¿no? O que nunca lo vas a hacer perfecto. El problema que tienes es que crees que es posible hacerlo perfecto. Inconscientemente muchas veces. Sí, sí. Esto al final es muy típico, yo qué sé, por ejemplo, en los deportistas, siempre cuando hay una lesión, cuando hay una enfermedad, ahora que estamos en Navidad, tengo un montón de deportistas pues, que han enfermado, es típico también, pues al final se junta mucha gente en sitios cerrados, hace frío. Pues bueno, hay mucha gente que ya cree que ha tirado por tierra el año, ¿no? Y yo siempre les digo, a ver, es imposible, a ver, por estadística, posible es, pero por estadística es rarísimo que no tenga un año donde tenga una semana o dos, pues de paro por eso, por enfermedades, por lesiones, por, yo qué sé, por problemas personales o del trabajo. Y a veces creemos que todo tendría que ser ideal y si no ya no merece la pena. Eso hace tiempo te lo expliqué, Manu, que bueno, me sabe llamarte Manu, ¿no? Porque que estamos casi cada semana desde hace años hablamos, entonces para mí ya, bueno, es que eres colega. Bueno, hace tiempo que te dije que yo hubo un entrenador, porque yo ahora hago diferentes entrenos. Hago un par de días, hago ciclismo, hago un poquito, pero muy poco, o sea, nada que ver a los oyentes, pero también hago entrenamiento de fuerza y también hago escalada. Bueno, pues una época que me dio mucho por entrenamiento de fuerza y un entrenador, me fui de vacaciones 2 semanas y cuando volví me midió todo tal y me dijo, ¡buah, estás fatal, no sé qué, no sé cuántos! Después de 2 semanas, él me estaba metiendo, ¿sabes? Y luego con el tiempo me di cuenta, digo, eso no era un buen entrenador, porque han sido solo 2 semanas y no es solo las medidas que tenía en su Excel,
no solo son esas medidas, o como dices tú, dice que es más importante correr más o es más importante lo que te diga el relojito, el no sé qué, todos esos datos, pues esto es lo mismo. Yo con esas 2 semanas de vacaciones que me había ido a la otra punta del mundo, me había bajado la ansiedad, había bajado el cortisol y después te recuperas, en verdad en un momento te recuperas. Otra cosa sí que de cada mes estas 2 semanas que te vas de vacaciones, eso es diferente. Uh-huh. Totalmente. Luego otra cosa que dice a continuación, que también me gusta mucho porque es que lo veo muchísimo, ¿no? Y es que como vemos mucha distancia entre el punto donde estamos y el punto donde queremos llegar, muchas veces nunca empezamos, ¿no? La gente muchas veces me pregunta, es que, sobre todo la gente sin experiencia, y empieza se compra un potenciómetro y miran, ¿cuánto sacó en 20 minutos? 3 vatios kilo, 4 vatios kilo. Y dicen, ¿y cómo puede ser que Pogacar o que esta gente mueva 7? Y se agobian de los lejísimos que están, ¿no? Y ya no solo de eso, sino de sus compañeros. Y muchas veces de tanto agobiarse, no dan los pasos para ir avanzando, ¿no? Parece que en nuestra cabeza como que tenemos un interruptor donde un logro o se consigue o no se consigue. Y en realidad dentro de conseguirlo o no conseguirlo, hay infinitos puntos intermedios, ¿no? Entonces lo que nos dice Buckerman es, oye, mira, tú haz algo hoy, haz lo que sea y no pienses en el destino, no pienses en lo que si lo vas a poder repetir mañana, porque es que es lo único que puedes hacer. Sí, 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 sí. Porque parálisis por análisis o por agobio. Al final la mitad de los problemas de la humanidad es por compararse con otros humanos. Al final la mayoría, los complejos de que vienen, o complejos deportivos, como el que acabas de decir tú, porque te comparas con otros. Además, el otro a lo mejor lleva 10 años, tiene otra genética, a lo mejor no tiene familia, no tiene un trabajo exigente, puede dormir sus 8 horas o las que le hagan falta. Claro, es que por compararse con otros, que lo hacemos todo el rato lo estamos haciendo, inconscientemente, pero al final es un fallo gordo. Exactamente, y porque al final un poco es siempre mucho mejor que nada. O sea, de hacer 0 minutos, o sea, vale que tú dices, es que no tengo 2 horas para hacer bici, no tengo 1 hora. Pero oye, es que de hacer 0 minutos a hacer 15 minutos hay un cambio brutal. O sea, además que puedes mantener casi la mayoría de adaptaciones, ¿no? Y a veces pensamos que, como no puedo hacer 1 hora porque es que llevo un día de loco, pues ya no hago nada. Y es justo lo contrario, macho. Sí, sí, sí. Hay días que si te puedes hacer media horita, o aunque sea media horita. Yo hay días que yo he hecho bicicleta, pero he hecho bicicleta en el gimnasio y con un libro. Aquí mucha gente me va a pegar. ¿Cómo que estás haciendo bicicleta y leyendo un libro? Pues sí, porque lo necesitaba en ese momento, necesitaba leer, porque no había podido leer en todo el día, me ayudaba mentalmente, pero también necesitaba moverme. Mejor eso que quedarse en casa o que no hacerlo. Sí, al final los podcasts es más o menos lo mismo. Es verdad que te facilita la vida porque te lo están leyendo, pero bueno, yo casi siempre que estoy entrenando estoy escuchando algún podcast y, hombre, si vas tranquilo, al final lo vas disfrutando. Otra cosa es que fuese por obligación. De hecho, Mm. Tú, Manu, los podcasts te los escuchas por 2, por 1,5, por 1, porque eso también daría para mucho debate, ¿eh? Porque eso esa propia aceleración genera ansiedad. Que yo lo hago, ¿eh? Que yo a veces lo hago, pero tengo curiosidad contigo. pues yo casi nunca, o sea, casi siempre lo escucho por uno, ¿vale? Algún podcast, alguna vez lo he puesto por 1,5 o así, o si hay algo, o sea, a ver, si hay algo que solamente quieres saberlo rápido, pues a lo mejor Ya. sí, ¿sabes? Como si fuese un audio de WhatsApp a lo mejor muy largo, pero normalmente por uno. Sí, ¿no? Depende del podcast. Yo sí no estoy seguro si me va a gustar el podcast o a veces me lo escucho 2 veces. Depende. Yo creo que he tenido épocas. Puedo saber si estoy con más ansiedad o menos según la velocidad en la que escucho el podcast. O también si estoy en un momento de aprender más o estoy en un momento más de que necesito relax. Solo por eso. Que hay momentos que no te pasa que estás como aprendiendo más, que estás con esa energía, o con el entreno pasa lo mismo. Hay entreno que dices, esta semana estoy sembrado, o este mes, que es que acabas el entreno y dices, pero sí, estoy descansado, y otros meses que no. Pues lo mismo. Puedo saberlo según la velocidad que el cuerpo me pide escuchar el podcast. Y entonces a veces los escucho más rápido porque estoy súper enchufado y a veces que necesito como más relax y me los pongo más, o también, claro, depende como has dicho tú, depende del podcast. Claro, los míos, si lo escuchas por dos te vuelves loco, ¿sabes? Porque yo hablo muy rápido. De hecho, al principio lo editaba para que fuese más lento. O sea, yo lo ¿Sí? grababa normal
y luego con Audacity lo ponía por 1,2 o 1,3 para yo hablar más lento de lo que había hablado realmente, ¿sabes? Y entonces el El podcast pues, si duraba invitado media hora. o sea, el invitado por 1,2 le ponías o No, el algo así. invitado normal. Bueno, si hacía entrevista no le tocaba, pero un podcast que hablaba yo solo, pues Ya. lo hacía para que fuese más lento, porque como hablo muy rápido, para que fuese un poco más pausado. Esto también, si quieres, lo sacamos ya. El tema de buscar la calidad, que lo dice Oliver Buckerman, no sé si en el 4 o en el 3, pero eso es lo que hacías tú y a mí también me ha pasado, el buscar esa calidad, ese perfeccionismo. Tú, mira, nunca lo había oído eso, de editarlo y ponerlo a 1,2 para que la gente, porque yo hablo demasiado rápido, ese miedo, y a mí me pasaba algo parecido con el podcast que yo es que repetía incluso cuando grabé contigo, no sé si lo hice o no lo hice, pero con otros sí. Repetía varias veces la frase hasta que me salía bien. Y estaba el invitado delante mío, eso era al principio. Bueno, no tan al principio, cuando llevaba 1 año, 2 años, no sé. Espera, Lost Connection sale aquí. Ya se ha vuelto a conectar. Vale, perdona. ¿Me oyes, Manu? Sí, esto lo dejamos, hay que ser imperfeccionistas. Perfectísimo, perfecto. Había visto un mensaje Lost Connection, digo, hemos perdido aquí Houston. Pues yo con el invitado, como luego lo editaba, repetía 4 veces, ¿ves? 4 veces la misma, lo decía hasta que y luego cuando editaba borraba las otras. Y los invitados se me quedaban con una cara diciendo, pero este tío, y era por ese síndrome del impostor, o de perfeccionismo, y ese miedo, cuando grababa los primeros podcasts yo solo, me estaba 3 horas para 10 minutos. Y claro, con el tiempo, gracias al podcast, al final me la pela. O sea, y ya te digo, me la pela. Antes diría, no, me da igual, no sé qué. Ya llega un momento en que cada vez soy más yo. Y eso pasa, yo creo que con el entreno también. Con el entreno llega un momento que te dejas de muchas tonterías, de mirar cosas que no tienes que mirar, de no frustrarte si un día no has hecho el entreno o si un día no te ha salido bien. La calidad realmente se da cuando no piensas en la calidad. Sí, también es verdad que habrá ido aprendiendo conforme lo has ido haciendo, igual que yo. Al final vas puliendo errores sin darte cuenta. El problema que tenemos muchas veces es que como solo nos comparamos con la gente ultra exitosa, porque al final las redes sociales creemos que nos exponen a todo el mundo, pero eso es mentira, nos exponen solamente al top 1 o 0,1% de la población, porque es que tú ves los podcasts, por ejemplo, yo escucho podcasts, imagínate, de emprendimiento. ¿Y qué podcast escucha? Oye, pues escucha al billonario José Elías, escucha a Spicy Fortuna, escucha a no sé qué, o sea, todo el mundo con éxito. Tú te metes en Instagram y te gusta el ciclismo, ¿y quién te sale? Te sale Pogacar, te sale Vingegaard, te sale Kilian, o sea, te salen solamente los mejores del mundo, ¿no? Y entonces como que estamos excesivamente expuestos al éxito, ¿no? Y lo normalizamos, o sea, normalizamos el ver a una persona que es el 0,001% de la población como si fuese lo normal, ¿no? Y en cambio, el que no triunfa o el que queda el último en la carrera, que tan importante es el que hace último como el que hace primero, porque al final alguien tiene que ser último para que otro sea el primero, pues eso como que se quedan oscurecidos, ¿no? Por el algoritmo y al final estamos expuestos a mucho y eso nos genera ansiedad, ¿no? De creer que nosotros pues no somos suficientes o no somos buenos. Y eso yo creo que también se cura cuando de pronto ves que hay gente que te sigue, que le aportas valor y que dices, hostia, o te dicen, tu podcast es el que más escucho. Y dices, y eso también ayuda. Obviamente, sin irte al otro extremo de fliparte, porque hay gente que se flipa con eso y se queda solo con eso. Pero para los que nos queremos ese perfeccionismo, va genial. ¿Quieres sacar tú algún tema o saco yo ahora algún tema de la primera semana? Bueno, sí que hay uno que me gusta del primer capítulo, ¿no? Que viene a hablar de la hora de elegir, ¿no? Y es que también es muy típico que muchas veces sobre el papel, os decimos, el papel aguanta todo, ¿no? Pero cada vez que tomas una decisión, en verdad, pues tienes que renunciar a muchas otras. Y eso es algo que duele, ¿no? Pero al final lo ves. O sea, yo veo gente, pues, quiere competir a alto nivel en ciclismo y a la vez en trail, ¿no? O quieres competir a alto nivel en ciclismo, pero a la vez tienes una familia que demanda tu atención, un trabajo de 40 o de 50 horas a la semana y son un montón de cosas que al final son incompatibles, ¿no? Es también una elección, por supuesto. O sea, tú puedes elegir ser el mejor posible dentro de todo lo que tienes. Pero al final lo que está claro es que
el que quiere recorrer todos los caminos a la vez, pues no puede recorrer ninguno. Sí, a ver, estoy seguro que ciclistas top, si le miras en su vida personal, más de uno no tendrá una vida personal muy estructurada o a lo mejor los hijos no le pueden ver mucho o por algún otro... O seguro que han dejado cosas de lado, porque es lo de pagar el precio. Todo tiene un precio. Si quieres ser un ciclista de élite, vas a tener que dejar de hacer muchas cosas que muchos otros, que poder salir de fiesta a lo mejor cada viernes o cada sábado, que comer siempre lo que te dé la gana. Por supuesto, no nos vayamos al otro extremo, porque tú lo dices, ¿no? No nos vayamos a los obsesivos de la nutrición, que yo fui uno de ellos hace 10, 15 años. Y te puedes ir al otro lado, que es lo que dice Oliver Buckerman. Y en su otro libro, en el de 4000 semanas, hablaba sobre todo de esto, de ese balance y de que hay veces que tendrás que enfocarte más en aspectos, por ejemplo, personales de tu pareja, de tus hijos, y hay veces que tendrás que enfocarte más en tu trabajo, pero tenerlo claro que hay veces que no puedes llegar a todo, no puedes llegar a todo, y es lo bonito de la vida, no es lo frustrante, que es lo que nos genera ansiedad, es lo bonito, porque tienes que elegir una cosa u otra, entonces con eso estás dándole valor. No hay buenas y malas decisiones en algunas cosas de la vida. En algunas cosas de la vida no hay buenas o malas. Esto lo dice Derek Sivers, que aún no había soltado a Derek Sivers por aquí, mi escritor Sí, sí, tu favorito. amigo. Sí, que, que habla de que hay veces que tomar una decisión, pues dedicarte al ciclismo de élite, empezar una carrera, dejar una pareja, no sé qué. Hay decisiones que es que no son buenas o malas, pero una vez las tomas, si tomas estudiar esa carrera en vez de esa otra, o no estudiar esa carrera, o hacer ese año entrenarte a tope, o en vez de eso, ponerte con el foco del trabajo, una vez la has tomado, ve a tope. Entonces ya es esa buena decisión. Una vez la has tomado, ya no te eches para atrás y ya tienes que dar el máximo y tomarla como una buena decisión. Tal cual. Otra cosa que me gusta de esta primera semana es lo que habla de la lista de tareas realizadas, porque es verdad, o sea, además, es que, por ejemplo, en la bici o en trail, bueno, en el deporte se ve muy claro, tú vas a estar subiendo un puerto y cuando vas a tope, vas sufriendo. Si tú miras para abajo y ves todo lo que llevas, hasta te sorprendes. A mí me pasa muchas veces porque, joder, dices, joder, todo eso he subido ya. Pero como mires para arriba, lo que te queda, estás muerto, ¿sabes? Estás eliminado. Y claro, eso al final lo podemos traspolar a la vida, ¿no? En general. Al final, cuando tienes que preparar, pues, imagínate una maratón, si piensas en todas las sesiones que tienes que hacer, en todo el cuidado que vas a tener que hacer con la nutrición, no empiezas nunca, ¿no? Ahora, si ves ya lo que llevas, ¿no? Pues, llevo 2 meses o llevo ya un trabajo donde empecé aquí y ya he mejorado mi nivel hasta aquí, oye, es mucho más fácil que lo gestiones. Hmm. La lista, mira, eso yo también lo tenía apuntado. Todos los últimos temas que estás sacando, yo los también los quería sacar. Así que genial. La lista, o sería la típica lista que nos hacemos de tareas, o de esta semana tengo que entrenar 6 días y cada día, y luego lo vas como tachando. Pues dice hacer mejor que una lista de cosas que tienes que hacer de las que has hecho. Sobre todo un día que estás agobiado. Y de pronto empiezas a hacer todas las cosas que ya has hecho. Y entonces las tachas. Yo eso ya lo hacía. O sea, me salió un día decir, ¡guau! ¡Cuántas cosas! Pero a mí mismo como que me hacía trampa y me ponía un montón de cosas que ya había hecho ese día. Pero no es trampa realmente. Porque de esa forma me daba mucha más paz y a la vez me daba cuenta de todas las cosas que ese día había hecho. Pero es que hay días que estás a full y encima piensas que no llegas. O sea, una carrera que la has hecho genial y encima esos días, encima son los que piensas que podías haber hecho más. Y haciendo esa tarea, dices, mira, todo lo que ya he hecho hoy, hasta dónde he llegado, y haciéndote esa lista vas tachando una, vas tachando otra, vas tachando otra, y de pronto te das cuenta, he hecho 7 y en verdad solo me quedan 2. No pasa nada si al final no hago esas 2. He hecho 7 ya hoy. Y eso te baja la ansiedad y te das cuenta de todo lo que has hecho y te humaniza. Uh-huh. Genial. Así que yo por terminar con la primera semana, hay una que, aunque hemos hablado, sí que me gustaría
destacar, porque es que me parece muy importante, ¿no? Es que a veces lo que he dicho antes, ¿no? Creemos que el único objetivo que merece la pena en la vida es tener éxito, ¿no? Ya sea éxito laboral, éxito en, como queramos llamarlo, y en el deporte, pues hay mucho, ¿no? Gente que su único objetivo es llegar a ser podio, llegar a ganar, ¿no? Y si no lo consigue, se van enfadando, ¿vale? O se enfadan con el entrenador, o se enfadan con el mundo, ¿no? Y lo dejan. Y al final se pierden un montón de cosas buenas que les gustan solamente porque no están consiguiendo ese objetivo que tenía que ganar, ¿no? Porque claro, se supone que en el mundo, pues tú tienes que ganar, ¿no? Y eso al final es algo que va aprendiendo con el tiempo, pero mucha gente directamente como lo ve lejos o ve que no puede, se frustra y lo deja y se dedica a otra cosa o no se dedica a nada, porque no hay nada en lo que pueda ganar, ¿no? Yo creo que eso es un error, ¿no? Focalizarnos siempre en ganar. Y lo que decíamos antes, no hay una ley en la naturaleza que diga que tú tienes que ganar y tienes que cumplir tu función también y puede ser un propósito, hacer tercero es un propósito, o hacer quinto o hacer último también, claro que sí. Yo lo habría dejado todo ya, Manu? Si me rigiera por la ley de que hay que ganar, yo no he ganado ni nada, ni al parchís he ganado yo en mi vida. O sea, lo habría dejado todo. Al final tienes que ver por qué lo haces y por el largo plazo. Entonces, en el largo plazo no es ganar. Pero antes de que cierres esta semana, habla sobre el tema de la lectura, que yo como tengo un podcast de libros, charlando con libros y tal, y estamos comentando un libro, es una cosa que te quiero colar aquí, pidiendo permiso a tus oyentes. Que igualmente, mira, como te dije fuera de micros, yo creo que leer para un ciclista o para cualquier tipo de deportista le puede ayudar un montón. Ya solo para darte un relax. La lectura calma un montón. Si encuentras un buen libro, si encuentras un mal libro o te cuesta ese libro, te puede generar lo contrario. Pero si encuentras un buen libro y luego para tener fortaleza mental, para aceptar lo que te viene, para ser más competitivo cuando tienes que serlo y utilizar la mente de la forma correcta, leer es brutal. Leer sobre psicología es que me parece básico para todo el mundo y para la alta competencia más aún. El alto rendimiento me parece porque te conoces a ti mismo y conoces al resto y me parece, o sea, dicho este inciso, ¿vale? El Buckerman dice que hay varios problemas, bueno, que hay un problema principal, el de acumular lectura, ese agobio que nos da cuando tenemos muchos libros por leer, una lista de libros pendientes, o tenemos muchos libros comprados, la gente que tiene pasta y tiene muchos libros, dice que no hay que tomarlo como una obligación, que esa lista no tiene que ser una obligación. Y eso también lo digo yo en mi curso de Leed Cabrones, que creo que además que tú entraste en su momento, que la lista de libros pendientes que la tenemos que transformar en vez de lista de libros pendientes, lista de posibles libros. ¿Cómo cambia la cosa? Porque es que tengo muchos libros que leer. Eso me lo han dicho millones de veces. Y seguro que a ti también te habrán dicho, ¿no? Buah, es que este mes no he llegado a los entrenos suficientes. Es que no sé. No, o sea, mejor veamos esa biblioteca como la antilibrería. La antilibrería, es decir, tener libros que a lo mejor nunca te vas a leer, pero los tienes ahí, simplemente como una posibilidad. Y entonces, así es la vida. Así es todo. Tenemos 1.000 millones de posibilidades y más hoy en día que antes, y por eso nos genera más frustración, pero tendría que ser lo contrario. Porque tenemos que ver que eso es lo bonito y de que hay muchas opciones y que solo tendremos unas pocas. Pero eso es bueno, pero tenemos un montón de opciones, solo que nuestro cerebro, a más opciones, más se agobia, más se paraliza. Pero si hacemos ese trabajo, podemos darle un poquito la vuelta de vez en cuando. A veces que no podremos, que hay días que no podremos. El segundo que dice de problema, o que esa ansiedad que tenemos de acumular conocimiento. O ahora que está de moda el segundo cerebro o el cerebro digital. A mí más de una persona me ha dicho, tú tienes un cerebro digital, ¿por qué no haces una clase sobre cerebro digital? Y digo, no tengo un cerebro digital, que sería como todas las notas de lo que leemos, de los libros o de todos los podcasts, las notas que tomamos de los podcasts, las notas de los cursos las subimos a un cerebro digital, a Notion, a lo que sea, a al nuevo software de moda que esté. Eso yo no lo hago porque es ese, y Oliver Buckerman justo aquí también lo dice, es esa ansia de acumular conocimiento por si acaso algún día lo necesitaré.
por si acaso algún día lo tendré. Y entonces ya lees en busca de todo el rato de captura de buscar conocimiento, y lo dejas ahí y no haces tú mismo el trabajo, porque estás en busca de captura, en vez de aprender y en vez de disfrutar. Y sobre todo disfrutando, aprendiendo, luego aprendes. O sea, vas leyendo y se te quedan las cosas y conectas un libro con otro, más que con ese cerebro. Porque el problema, yo creo, es que te confías en ese cerebro digital, te relajas más y dices, ya cuando tenga en su momento me lo leeré bien, ya me volveré a esas notas, ya cuando... Y en verdad, ni la primera lectura, ni esa primera lectura te ha servido. Y bueno, y el tercer punto, que ya lo he dicho un poco, que es el de hay que leer por leer. Hay que leer, si te apetece, yo tengo épocas que me apetece aprender y me pongo a leer muchos libros de no ficción, como este libro, pero hay épocas que no, que me pongo a leer por puro goce. Incluso los libros de aprender necesito disfrutar, porque un libro que sea de aprender, pero sea malísimo, sea farragoso, o sea algo que en ese momento no necesite, es que no me lo leo. Entonces, también es una oda al disfrute. Se nota que es estadounidense, porque allí son más workaholics que aquí. Allí nos envidian, en verdad, nuestra cultura de no solo trabajar, sino de saber disfrutar. Entonces el libro este se nota en su cultura que te están diciendo, no, si puedes leer solo por leer o tienes que disfrutar. Y yo, hostia, qué gran descubrimiento, han descubierto América. Sí, sí, exactamente. Por eso decía que era un libro que a lo mejor en España no tiene tanta venta, pero joder, a mí me gusta mucho, la verdad. Por ejemplo, yo me he visto las cosas que dices, sentí que no me da tiempo a escuchar todos los podcasts interesantes que hay. No me da tiempo a leer todos los vídeos, todos los libros que quiero. O sea, tengo un montón de libros ahí que me quiero leer, pero que nunca tengo tiempo de leerlos, ¿no? Claro. Y al final habla de un concepto, ¿no? Que pensamos que el conocimiento que hay, pues es como una especie de vaso que tenemos que bebernos. Y en realidad es que ese vaso es imposible bebérselo, es una bañera y tienes que verlo más como si fuese un río donde tú, cuando quieres, vas, llenas tu vaso y te lo bebes. O sea, vas cogiendo las partes que quieres, ¿no? Y al final yo también lo he visto, o sea, he intentado muchas veces, bueno, a veces ya por vicio, ¿no? O sea, es verdad que a mí me gusta, ¿no? Aprender, leer cosas diferentes. Y me ha pasado muchas veces lo que dices también, que luego no recuerdas todos los conceptos que has leído. O sea, hay cosas que has leído, que has escuchado en un podcast y a lo mejor no te acuerdas. Pero lo que sí te queda es con la idea. Yo creo que eso es lo importante. O sea, es como que tu idea, tu pensamiento sí que mejora. Y luego si necesitas la cita o lo que sea, pues siempre puedes buscarlo y ya más fácil todavía con ChatGPT. Pero por lo menos tus modelos de cómo funciona el mundo, eso sí que te los da el libro, aunque luego no te acuerdes de ejemplos, ¿no? Y te da un ejemplo y dices, si este ejemplo ya lo leí y no Sí. me acordaba. Y eso también es un motivo que me cuesta mucho, por ejemplo, cuando me dicen, oye, ¿por qué no escribes un artículo, ¿no? Científico o algo así? Es que pienso que me da muchísima pereza citar porque yo sé la cosa, pero no me acuerdo dónde la he leído, macho. ¿Cómo me voy a acordar? O sea, me he quedado más Ya. o menos, pero ahora tengo que buscar dónde la he leído. Voy a perder un montón de tiempo buscando la cita, ¿no? Entonces, es un poco una pereza de la hostia. Hostia, sí, claro, por ese caso concreto te puede ir bien como hacerte un archivo, si lo tomas como eso, pero en vez de como un segundo cerebro, más que un segundo cerebro, pues es como un archivo para volver a ello. Todos los que sois muy currantes, os encanta este libro, o el anterior. Marcos Vázquez, uno de sus libros favoritos es el anterior, el de 4000 semanas. Sari Arponi, cuando vino al podcast a comentar el de 4000 semanas, también le encantó. Porque todos los que sois muy currantes, este libro os da un relax, hay vida más allá, empiezas a ver de pronto la luz, te das cuenta de que somos humanos y que siempre queremos hacer más, 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 más. Y mira, en este libro y también en el de Céntrate, dicen que lo máximo que podemos estar concentrados trabajando profundamente en focus, en estado de flujo, en estado de flow, son 3 a 4 horas al día. 3 a 4 horas al día. El resto, pues vas vagando. O sea, no puedes hacer tareas más minoritarias. Pero sabiendo eso, teniendo ese conocimiento, no te autoflagelas, no te tratas a ti mismo diciendo eres un mierdas, y te tratas de una forma que no tratarías a nadie más, pero a ti mismo te tratas mal porque piensas que tú puedes más y sin irse a la otra punta de que no has hecho nada en ese día y te dices, ay, no pasa nada, Adrián.
No, tampoco nos vayamos a ese otro lado, que el propio escritor aquí lo dice tampoco seamos eso. Entonces tiene que haber ese equilibrio. Sí, para terminar de llevar esto al entrenamiento, y sí que cerramos aquí la semana, pero es que también una cosa que veo, ¿no? Siguiendo este ejemplo de los libros, es que mucha gente, el principal problema que veo, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos del máster, es que siguen a tanta gente que es como que no llegan a tener una idea global porque siguen a gente que con ideas contrapuestas muchas veces, ¿no? Entonces, es como que, como hay tanta gente en redes sociales, lo primero, hay que decirlo, o sea, hay mucha gente compitiendo por tu atención, ¿no? Y te van a decir lo que haga falta para que le hagas caso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si empiezas a coger a gente muy diferente y a querer verlo todo de todo, te vuelves loco, no encuentras un sentido. Entonces yo siempre digo, oye, coge una persona o dos que tú veas que es suficientemente rigurosa, experta y que te dé confianza y aprende ahí, pero no intentes escoger un batiburrillo de todos porque es que te cortocircuita la cabeza, ¿no? Porque no está acorde, ¿no? O sea, que no se pone un ejemplo fuera del deporte, ¿no? Pero pues imagínate que sigue a alguien que es muy estricto, muy cerrado, ¿no? Con el tema de la vida y luego a Buckerman, ¿no? Y dices, ¿qué hago? Si este me está diciendo que Sí. soy imperfeccionista y el otro me está diciendo, Josco Willing pues me está diciendo que no soy lo suficientemente duro, ¿no? Entonces, ¿qué Uh-huh. hago? ¿No? Y O en la cortocircuito. inversión, si te vas a la inversión te vuelves loco. Yo al principio con la inversión cada uno tiene un estilo de inversión, lo mismo, al final en casi todos los campos, o en la nutrición, no hace falta irse que al final está todo mezclado, pero en la nutrición, que si es que cada uno te dice una cosa también, te vuelves loco. Ahora cuando tengo que comer la fruta, tiene que ser media hora antes. No, la fruta está prohibida porque no sé qué. Ay, ¿cuántas horas de ayuno tengo que hacer? Ay, pero no tengo que hacer ayuno, tengo que comer cada 3 horas. Te vuelves loquísimo. Yo al principio me volvía loquísimo. Lo bueno de seguir a muchos con el tiempo es que te das cuenta de que muchas cosas dan igual. Cuando la mayoría se repiten en algunas cosas, dices, ay, estas pocas cosas que todos han puesto en común, a lo mejor son más importantes y las otras son solo para llamar la atención, porque es que hoy en día si no llamas la atención, no vendes, no llegas, por desgracia. Sí, sí, exactamente. Una carrera aparece por la polémica muchas veces también. En fin, pasamos, si quieres, segunda semana, ¿no? Porque ya que Oliver Buckerman nos ha dicho la primera semana, pues que somos imperfectos, que no lo vamos a conseguir y que nos olvidamos de hacerlo. Dice, pues bueno, ya, ahora que sabes que eres un matado, pues ahora vamos a tomar acción, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que nos habla es de la toma de decisiones. Hay una metáfora que la verdad me parece guapa. Yo no hubiese utilizado a lo mejor el kayak y el yate, ¿no? Pero bueno, viene a hablarnos de que a veces nos paraliza la incertidumbre en la toma de decisiones, ¿no? Y creemos que nosotros tenemos que tomar un camino y que va a ser pues como el yate, ¿no? El crucero que no le importa el ambiente. Él va del punto A al punto B y ya está, va siguiendo su hoja de ruta. Y nos dice, mira, es que nuestra vida es más como un kayak que va en un río por aguas bravas, que sí, el tío pues intenta más o menos manejarlo, pero que si viene la corriente fuerte, te lleva, ¿no? O sea, que no sabes por dónde va ahí, ¿no? Y eso es una cosa que nos calma también un poco de decirnos, oye, es que no lo sabes de todas formas. ¿Ah? Ve avanzando y ya se verá. Sí, yo creo que eso al final con la edad te vas dando cuenta de que el kayak de vez en cuando se vuelca y tienes que volver a ponerlo bien y seguir adelante, mirar el GPS a ver dónde te ha dejado el kayak, dónde te has remolcado y luego seguir para adelante. Es, es ley de vida. Mira, de esta semana a mí una cosa que me gustó es el tema de conseguir como más energía acabando cosas. Lo que, no es lo de tachar cosas, pero sí de que, y es una cosa que no me había dado cuenta, de que hay días que acabas varias tareas, que por ejemplo, pues acabas ese entreno que tenías programado de, no sé, de 1 mes y medio, y justo has acabado, te sientes súper bien, o has acabado esa tarea en casa de limpiar, encima has hecho la declaración de la Hacienda, fiesta, has acabado por fin la declaración de la Hacienda, etcétera. Y justo a lo mejor coinciden en un mismo día, ese día es increíble y te dan energía, es otra cosa que ha acabado, otra cosa. O ya a veces yo leo varios libros a la vez y a lo mejor me estoy varias semanas sin acabarme un libro. Y coincide que en un día me acabo 2 o 3 libros a la vez. Pero no significa que me los haya leído en un día. A lo mejor he estado un mes. Pero ese día como que te da energía y te sumas al otro. Cuando me acabé el libro de Sapolsky, el de Compórtate, que son casi 1000 páginas,
lo disfruté, me gustó muchísimo, he aprendido brutal, pero es verdad que cuando lo acabé me dio una energía, dice, hostia, por fin, lo he acabado, no estaba sufriendo, pero te da como ese punch, acabar esas cosas y a la vez también, porque como se te abre un nuevo mundo, o como cuando acabas, pues eso, una competición que te has estado preparando meses y meses, y por un lado estás cansado, pero a la vez dices, wow, ahora va a haber otro nuevo reto. Tienes esa energía, si has, más mental que física, pero esa energía de decir, a ver qué nuevo reto voy a encontrar. Entonces, eso nunca me había dado cuenta y me gustó mucho. Efectivamente, y para conseguirlo también, cuando son proyectos grandes, pues hay que intentar buscar objetivos intermedios y separarlo, partirlo en partes. O sea, yo que sé, si Sí. tienes un objetivo importante, puedes partir la temporada en tres o incluso enfocarte en cada día, en cada sesión. Al final también otra cosa que tenemos que ver, ¿no? Y aunque lo hable quizá un poco más adelante, es que no puedes tú hacer hoy el trabajo de tuyo futuro, ¿no? Y es una cosa que en el deporte se ve muy claramente. O sea, tú no puedes entrenar en enero todas las horas que querrías entrenar en todo el año, ¿no? Ni puedes hacer al principio de la competición, pues todo el esfuerzo para ahorrártelo luego al final de la competición, porque sabes que no le estás haciendo un beneficio a tuyo futuro, sino que le estás haciendo un problema, ¿no? Sin embargo, en la vida a veces pensamos que si me que puedo hacer en esta semana todo lo que tengo que hacer en todo el año, ¿no? Y suele ser también problemático. Te, a veces te puedes romper directamente, o físicamente o mentalmente, porque mucha gente empieza el gimnasio y después de una semana ya no vuelven, porque van motivados y no miran a largo plazo y en una semana hacen lo que has dicho tú. Una semana quieren recuperar lo que no han hecho en 3 años, o se han lesionado. Gente que se ha lesionado y al poco de estar lesionada vuelve a estar lesionada, porque no han, por desgracia, no han aceptado que tienen que ir poquito a poco, que no van a recuperarlo en una semana ni en un mes. Tal cual. También nos habla Buckerman y otra cosa que me parece interesante, ¿no? Que habla de hacer las cosas más o menos a diario, ¿no? Que cuando le pregunta a mucha gente que cuál es la clave del éxito, ¿no? Pues le dicen, pues lo importante, por ejemplo, para convertirte en buen meditador es meditar más o menos a diario. ¿Qué quiere decir más o menos a diario? Bueno, no lo sabemos, pero sabemos que es a diario, pero que si pasa algo, pues no te ven abajo, ¿no? Y eso es una cosa que también, pues se ve mucho. O sea, yo siempre digo, la diferencia entre el que lo consigue y el que no lo consigue no es que no tengan días malos. O sea, todos tenemos días donde no puedes entrenar, donde no tienes ganas, incluso puedes tener algún día que es que no entrenas porque, aunque lo tengas todo a favor, porque estás desmotivado. Pero la diferencia es el que falla un día y no falla el día siguiente y retoma su rutina normalmente y ya está, y no pasa nada. Un día no te quita nada. Y luego está el otro el que dice, he perdido 2 días o 3, pues ya no es perfecto, ya me he cargado la temporada, pues a tomar por culo, ya no hago nada. Y Porque justo eso es la diferencia. es que yo creo que, hermano, eso en el fondo, la gente que hace esto último, de que dice, ah, toma por culo la temporada, es gente que en verdad no disfrutaba de ello. Por eso los hábitos atómicos están sobrevalorados. Puedes utilizarlos, van bien, pero hasta cierto punto. Si eso no te gusta, si el ciclismo o el ciclismo de competición no te gusta, o ese tipo que has elegido, porque hay muchos tipos, ¿no? Tú lo sabes, no te gusta, pues al final cuando fallas una vez porque no puedes no sé qué, al final lo vas a dejar. Entonces, por muy bien que lo hagas o por muy bien que te taches cada día, como la típica, la estrategia de Seinfeld de tacharse cada día en el calendario, un día más que he corrido, un día más que he leído un libro. Pero da igual, si eso en el fondo no te llena, si eso en el fondo no te gusta, o si hay otras cosas que te gustan más y en esa no estás dispuesto a pagar el precio, que hablábamos antes, si no estás dispuesto a pagar el precio, al final lo vas a acabar dejando. Entonces, por eso esa estrategia de estarte cada día tachando, hay mucha gente que la confunde como el motivo. Uf, qué placer da que otro día he acabado de meditar y he tachado. Yo lo he hecho y he durado semanas, incluso meses haciéndolo, pero llega un momento que como no es para ti, como o tienes otras cosas, lo acabas dejando. Sí, efectivamente, tiene que haber algo más profundo, ¿no? Porque también es verdad que hay cosas que si nunca las hemos hecho, de primera no nos gustan, ¿no? O sea, es como los niños Claro. no les gusta la verdura. Punto. Ahora, si conforme van comiendo verdura más y más veces, al final te acaba gustando y además sientes que te sienta bien, ¿no? Y poco a poco, pues, vas O eligiendo no, incluso o te va apeteciendo. hay gente que incluso que nunca,
Como te digo, yo me he estado meses meditando, por ejemplo, y nunca me haya acabado de gustar. A veces puede ocurrir que sí y a veces por desgracia puede ocurrir que no. Entonces siempre va a ser una lucha. Entonces tienes que elegir cuántas cosas en tu día van a ser una lucha y cuántas cosas es placer. Hay un máximo de cosas que vas a poder hacer que no te gustan. Hay un máximo. No puedes, si no te gustan las verduras, si no te gusta el ciclismo, si no te gusta madrugar, si no te gusta estar con tu pareja, o sea, elige, no puedes estar todo el día jodido porque por algún lado petarás y por algún lado alguna cosa dejarás. Entonces, hay que ver eso de que no todo lo que haces te puede acabar gustando. Yo digo, lee libros, busca libros que te gusten, pero que no se acaba el mundo si no lees libros. Si después de meses leyendo libros luego no lees o piensas que no es para ti, no se acaba el mundo. ¿No vas a disfrutar tanto como disfruto yo? Pues sí, te jodes. No, pero que hay más cosas y también hay más vida más allá del ciclismo, siento decirlo, pero también hay vida más allá y hay vida más allá de todo. Y no, al final con el tiempo nos damos cuenta, yo creo. Sí, sí, totalmente. Al final yo creo que tienes que darle una oportunidad, ¿no? Hay que romper la inercia inicial porque está claro que o sea, estamos cableados para ahorrar energía, ¿no? Y salir, o sea, si llevas tiempo sin hacerlo, por naturaleza el cuerpo va a tender, lo primero, biológicamente, a no gastar energía porque eso es algo que estamos cableados para ahorrarla y encima por rutina a no hacerlo, ¿no? Entonces cuesta mucho romper esa inercia, ¿no? Y llegar al punto que te guste, si por ejemplo nunca has hecho deporte, seguramente llegue el punto que te guste, ¿no? Porque yo al final veo un montón de gente que se engancha con 30, con 40 años, pero casi todo el mundo que lo prueba, el deporte, casi nadie lo deja, ¿no? O sea, a la mayoría de la gente lo sigue haciendo, ¿no? El problema es que han empezado a hacerlo, o sea, es que la mayoría de gente que veo, por ejemplo, amigos, clientes, son gente que es que no es que haya empezado a hacer deporte con 40 años. O sea, sí. No es que se hayan dado cuenta con 40 años que les gusta, es que nunca lo habían hecho directamente. La Ya. mayoría de gente nunca se ha puesto a correr en serio, nunca se ha puesto a hacer bici en serio o a jugar pales, que te digo yo. Hasta los 30 o 40 años lo normal en la población es no hacer ningún tipo de deporte así de forma rutinaria o seria, más allá de pues, un partido de fútbol o cosas así. Hmm. No sé, es que tú y yo creo que vivimos en una burbuja, entonces yo no sé lo que es la población general. Eh, y yo desde hace mucho tiempo que me enganché al deporte. Ya con 20 años me enganché al deporte y tú antes. Entonces, claro. Claro, y eso es un problema que tengo muchas veces, ¿no? Que yo de siempre, yo deporte a mí me sale solo, o sea, para mí hacer deporte es desconectar, es disfrutar, es como el premio a jornada de trabajo y me cuesta, cada vez lo entiendo mejor, ¿no? Pero me cuesta simpatizar o empatizar, mejor dicho, con la persona que nunca ha hecho deporte, que no le gusta el moverse del sofá, ¿no? Me cuesta transmitirle a esa gente porque yo no lo he sentido. Hmm. Pero es que hay gente que no le... Es extraño, pero hay gente que no le gusta el deporte o que no lo utilizan como desconectar. Te pongo otro ejemplo, nos salimos de ahí. Cocinar. Hay gente que cocinar le relaja. Y yo flipo con esa gente. Alucino. Digo, ¿que a ti te relaja cocinar? Hay gente que le ocurre así. A mí no me ocurre. Pues pongo esos otros ejemplos para intentar entender la gente. Yo no pongo presión para que la gente lea o para que... Hay muchas cosas. A ti te servirá el deporte, a otra persona le servirá meditar, a otra persona le servirá leer. Y también hay gente que a lo mejor hasta los 40 años no hacen deporte y les gusta porque no habían encontrado ese deporte que les gustara. Habían probado algunos y no habían probado suficiente alguno de esos, o los que habían probado suficiente no les gustaban y se habían en su momento rendido. También porque en el colegio nos obligaban a hacer deporte, igual que nos obligaban y obligan a leer libros. Salen muchos chavales que odian el deporte o que odian leer, porque les han obligado a correr X horas, a leer este libro concreto que es un clásico. Como es un clásico hay que leerlo. Tío, no has leído un libro en la vida y le estás dando ya un clásico. O no has hecho deporte en la vida que el chaval y le estás obligando a... Pues eso, claro, eso ya sales a veces del colegio si no te gusta eso, si no te gusta y te han obligado, mal, o sea, lastrado, sales en -5. Sí, sí, totalmente. Bueno, no me gustaría irme de este capítulo sin hablar de la que a mí me parece que es la que más me ha gustado, la meditación que más me ha gustado del libro,
que nos viene a decir algo así como que tenemos que tomar acción sin saber las consecuencias, porque aunque creamos que sabemos lo que va a pasar, en realidad no lo sabemos. Y la mayoría de cosas, de algo, tanto las buenas como las malas, son ocultas a antes de hacerlo. O sea, ¿qué te digo yo? Tú dices, quiero ser ciclista profesional. Bueno, pues la mayoría de cosas negativas y positivas son las que o no las sabes ni las puedes saber. O sea, tú crees que va a ser a lo mejor solamente sacrificarte, entrenar, pasar hambre, sí, eso es una parte, pero la mayoría de cosas es que no las puedes entender ni las puedes explicar. Son muy dependientes del contexto y dependientes de la persona, pero simplemente aparecerán ahí cuando no te lo esperas, ¿no? Es que esto es tan aplicable, o sea, a la vida, al trabajo, a los negocios. O sea, mira, voy a poner una anécdota, y aunque estoy hablando mucho, pero, por ejemplo, cuando me ha pasado con dos personas, que a mí no me gusta hablar con mis amigos, ¿no? Del tema de, por ejemplo, de finanzas, de impuestos y de tal, porque es un tema muy, muy politizado. Pero, por ejemplo, veía que, o sea, a dos personas que les conté por lo que pagábamos de impuestos los entrenadores, y uno me decía que me estaban engañando. Dice, el gestor te está engañando. O sea, me decía, eso es imposible, te está engañando el gestor. Cambia de gestor porque tiene uno que no sirve. Y otro me decía, ¿sabes? Que por qué no me desgrababa la gasolina del coche, esto, lo otro, la cena. O sea, fuimos a una cena con amigos, dice, eso lo desgrabáis los autónomos. Digo, chacho, pues a mí no me han dicho eso. ¿Cómo puede ser, no? Entonces, cuando tú estás fuera, tú te crees que el mundo es lo que no ves, pues, te crees que es de una forma, ¿no? Y solo cuando te metes, pues lo empiezas a ver, ¿no? Y claro, eso me ha pasado también con el ciclismo y con tantas cosas, ¿no? Que la gente de fuera y sin tener ni puta idea, pues da lecciones, ¿no? Como el que da lecciones, yo que sé, a un keniano, le da lecciones de ética, ¿no? Y tú qué sabes, ¿no? Si su familia se está muriendo de hambre, ¿sabes? ¿A qué lecciones le estás contando tú desde la calefacción del sofá, ¿no? Pues un poco así, tío. Sí, a más ignorante, más listo te crees. La curva clásica de que a más ignorante, más... Y hay también un libro que me leí por ti, porque tú me lo recomendaste, creo que se llamaba el de Problemas Salvajes, Ah, sí, creo que sí, era, de que Bruce habla un poco Robertson. de eso, que habla de eso, de que cuando tú te casas o cuando a lo mejor, pues eso, te haces deportista de élite, hasta que no lo pruebas, no sabes todo el precio que tienes que pagar. Y por mucho que te informes, o si te quieres ir a vivir a otro país, hasta que no estás viviendo allí, por mucho que hayas ido de turismo, no vas a saberlo. Y no es que hayas tomado una buena o mala decisión, es que tenías muy poca información. Y una vez ya has hecho el paso, ya te has convertido en un ciclista de élite, entonces ahí tienes que ver si realmente, después de un tiempo, y no echarte la culpa, hostia, vaya decisión hice, en verdad no tenías toda la información. O te casaste y luego te das cuenta que no funciona. Lo has probado, obviamente lo has probado, pero tienes que aceptarlo. No tienes que machacarte y es una forma de salir del sesgo de coste hundido. Entonces, lo que decías me ha recordado a ese libro precisamente que me recomendaste tú. Sí, totalmente. También dice una cosa que me gusta, ¿no? Que si no hubiese problemas ocultos que nadie ve, pues todo el mundo lo haría, ¿no? O sea, cuando hay cosas que son difíciles, que solo lo hace una poca gente, pues por algo, ¿no? Y aunque no lo veamos, ¿no? Porque esos problemas pues solo se van a ver. Pues cuando estemos, como decía antes en la metáfora, ¿no? Con el kayak ahí intentando remar contra el río. Y eso pues así vendrá. No sé si quieres hablar algo más de esta semana o pasamos a la tercera. No, la tercera y la cuarta que serán más cortitas además. Sí, porque ellos tienen menos que hablar, ¿no? No sé si quieres que hablemos, por ejemplo, ¿no? De que al final, pues, los objetivos a veces nos los hacemos nosotros mismos más difíciles de lo que son, ¿no? Cuando nos ponemos imagínate, a preparar una competición, la gente se centra mucho en, tengo que comprar este gadget, este método para recuperar, eh, los entrenamientos súper difíciles, ¿sabes? Hay gente que le gusta que los entrenamientos tengas que ir con una libreta apuntándolos porque es que son ultra complicados, ¿no? Y al final yo siempre intento decir, oye, es que el entrenamiento bien hecho tiene que ser fácil, porque es la única forma de que sea sostenible y porque además el cuerpo te va guiando en lo que necesitas. Y es que cuando tú tienes fatiga, o sea, cuando el cuerpo no necesita entrenar, te genera fatiga, esa fatiga te desincentiva, te quita la ganas de entrenar y viceversa, ¿no? Cuando estás fresco. O sea, si es que es fácil, pero a veces nosotros mismos nos empeñamos en que tiene que ser difícil y profecía autocumplida, pues claro, es difícil, sí. Si tú te empeñas a hacer cosas que no sirven para nada o que incluso a veces te hacen retroceder, pues obviamente que va a ser más difícil.
Ujú. Sí, estaba aquí, parecía esto el audiolibro de la naturaleza del entrenamiento, de que te tienes que escuchar al cuerpo y yo estoy de acuerdo con eso, sobre todo cuando llevas ya un tiempo. Lo que decías tú antes, al principio no, al cuerpo no hay que escucharlo al principio porque está oxidado, pero llega un punto en que póntelo fácil y no te lo compliques, y incluso al principio también, pero luego ya puedes, ya te das cuenta, es que el cuerpo te va avisando, te va apretando por un sitio, te va apretando por otro, un día estás más motivado, menos motivado, y el cuerpo te lo dice, o sea, claramente. Claro, pero no sé si te pasa, por ejemplo, estos influencers que hay que ya no vale con, o sea, que lo básico de la salud, lo sabemos, ¿no? Pues ya no te vale con exponerte al sol, ¿no? Ya tienes que vivir en mitad de una cabaña, tener un dispositivo que te quita las radiaciones electromagnéticas, no sé qué. Claro, lo ves todo como súper difícil estar en forma. O el inglés, Brian Johnson, ¿sabes? Que todo optimizado hasta el extremo, cada nutriente medido, cada suplemento, cada tal. ¿Cómo te encanta meterle caña a este tío siempre, eh? Es Uf, tu némesis, ¿eh? Siempre le metes una caña, pero tienes razón, es que eso es que es esa complejidad autogenerada al final no sirve para nada, te lastra. Al final eso claro, te lastra. exactamente, no es que nos sirva, dice, bueno, es que no voy a avanzar más, o voy a avanzar un 1% más. No, no, es que va a avanzar menos, porque ese estrés y ese agobio que tienes, al final va a hacer que vivas mucho menos y que vivas peor. Es que sabemos que la mentalidad, el tener propósito en la vida, ¿no? El tener un porqué, el estar tranquilo, estar relajado, es mucho más importante que te tomes el aceite virgen extra de olivos de Grecia, recogido en la llena, yo qué sé, ¿no? A las 3 y 2 minutos y 5 segundos de la mañana. Sí, 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 sí. Bueno, porque perfeccionismo. Es buscar ese perfeccionismo que no existe porque todo está conectado una cosa con otra. Nuestro cuerpo es complejo y entonces cuando haces una cosa estás tocando otra y lo que dices tú, entonces te agobias o por hacer una cosa estás pagando el precio de otras cosas, siempre estás pagando, entonces si te tienes que levantar a las 3 de la mañana cada día para tomarte ese aceite de oliva virgen extra de Grecia de no sé qué, eh, pues estás perdiendo otras cosas o estás perdiendo a lo mejor calidad con los amigos, de relaciones, con la familia o de aprendizaje de mil otras cosas. Efectivamente, es que no se trata de sumar y sumar, sino de equilibrar muchas veces. Hmm. Bueno, otra cosa que me gusta de este capítulo, que dices que cuando lo miras en perspectiva, o sea, cuando miras hacia atrás, casi todo lo que nos ha pasado en la vida era o un buen momento o una buena historia, ¿no? Que las cosas así que a veces han sido más duras, momentos donde lo pasamos mal, luego en realidad lo recordamos casi con orgullo, ¿no? Como diciendo, joder, al final fue una buena historia, ¿no? Y esto lo pienso, ¿no? También muchas veces, pues, en las carreras, ¿no? Cuando sufres, ¿no? O por lesiones o por temas Hmm. así que por lo menos lo recuerdas, ¿no? Como, joder, acuérdate que la que pasamos ese día, ¿no? O sea, un día, imagínate un día de lluvia que llega hipotérmico, ¿no? Pero luego lo hablas con la gente, ostras, vaya, no, vaya día pasamos. Obviamente Y con más que tiempo, sufrir. más lo recuerdas, ¿no? Al principio dices, nunca más. Y luego somos los gilipollas que volvemos a hacer, prepararnos para otra competición, ¿no? Pero en ese momento dices, nunca más. Y luego, a más tiempo pasa, más te lo recuerdas como dices tú. Que al final nuestro cerebro hace eso, para poder seguir, y cambia esa percepción. Y lo que dices tú, que fue así, que vaya día, ¿cómo lo conseguimos? Sí, sí, totalmente. Al final somos capaces de hacer una buena historia de momentos donde lo pasamos mal, ¿no? Esto es otra cosa que, bueno, yo no sé si pasamos ya al cuarto capítulo, porque, bueno, nos viene a decir también eso, ¿no? La intemporalidad, perdón, la temporalidad de los momentos, ¿no? El que no podemos guardarlos, no podemos guardarlos en el teléfono, o sea, los momentos de verdad, o sea, tú te vas a un concierto y lo grabas en el móvil, tú no estás guardando ese momento para siempre, ¿no? De hecho, lo estás perdiendo para siempre. Por mucho que lo veas, ya nunca va a ser lo mismo, ¿no? Y cuando haga una prueba, ¿no? Imagínate, a Gran Fondo Sierra de Segura, ¿no? Que hacemos en junio, que haga la prueba, o la vive o no la vive, pero no va a poder revivir luego en vídeo. O sea, va a acordarse en todo caso, pero no es la misma experiencia. Y esto me recuerda la frase esta que no viene en el libro, ¿no? Pero seguro que la has escuchado, ¿no? La de esto también pasará, ¿no? Esa inscripción que se supone que llevaba el anillo de Rey Salomón, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque
te sirve para lo bueno y para lo malo, ¿no? Incluso a veces, o sea, en los momentos malos, de verdad, cuando ves esto también pasará, casi que empiezas un poco a no verlo tan malo o a valorarlo, de decir, ostras, pues sí, es malo, pero no se va a volver a repetir, o sea, es algo único y pasará. Y a lo mejor luego cuando pase, preferiría que estuviese otra vez aquí. Sí. Con retrospectiva, a lo mejor es sesgo de retrospección idílica muchas veces que recordamos a pasado, pero bueno, precisamente esa nostalgia la podemos utilizar en el presente. Este sufrimiento de ahora, en un futuro lo recordaremos con nostalgia. O sea, en un futuro envidiaremos este sufrimiento que estamos teniendo ahora. Sí. Otra idea que me gusta es esta que es de la última, ¿no? La de que está hecho por gente, ¿no? Bueno, es una traducción, pero viene a decir eso, algo así, ¿no? Como está hecho por gente, que era una frase que decía una abuela a su nieto y que a él le gustó. Y que a mí también me gusta, porque cada vez que ves algo así que parece deslumbrante, despampanante, ¿no? Un éxito muy grande, ¿no? Imagínate, puede ser un deportista que ha tenido mucho éxito, una catedral, las pirámides de Egipto, lo que sea, ¿no? Cuando tú le dices, oye, está hecho por gente, o sea, si esa gente lo ha podido hacer, tú también puedes hacer algo similar, ¿no? O sea, no hay Está nada hecho por todavía que gente o por digamos, aliens. Por gente o por aliens. Tú también puedes hacerlo. Sí, sí, sí. sí, siempre que sea algo humano, ¿no? Está claro que hay muchas cosas biológicas de la naturaleza que No, vienen no, de... pero sí, sí. Me gustó lo que decías tú, que al final las cosas que más admiramos, perdón por la broma de cuñado de hace un segundo, las cosas que más admiramos están hechas por personas. Todas esas cosas. Y luego está la naturaleza, que la naturaleza también la admiramos y la disfrutamos y es algo instintivo, que también está ahí. Efectivamente, y muchas veces también tenemos como esa dicotomía entre, al querer diferenciar, que yo lo veo mucho cuando empiezas a meterte, ¿no? En temas de biología, esa dicotomía entre lo que es lo vivo y lo no vivo, ¿no? La naturaleza, el universo, tal, bueno, mejor dicho, el universo, los planetas, lo inorgánico y lo orgánico, ¿no? Lo vivo y lo no vivo. Y en realidad, si lo ves con la perspectiva suficiente, tampoco es tan diferente, ¿no? O sea, no es tan diferente lo que hacemos los seres vivos, lo que hacemos las personas, de lo que es capaz de hacer el clima de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, esas propiedades de autoorganización, de generar tornados, de adaptarse a las montañas, y un montón de cosas que se pueden hacer. Y creo que esa dicotomía, ¿no? Entre nosotros somos personas y somos diferentes, ¿no? Y el mundo está centrado solamente en el humano, ¿no? Pues nos hace también a veces sufrir por no conseguir las cosas porque pensamos que nosotros tenemos un propósito y estamos destinados a algo, ¿no? Y estamos igual de destinados a algo que está destinado pues, a un árbol de mitad de un bosque o una piedra que acaba en una montaña o que acaba en el fondo del mar, ¿no? O sea, si lo piensas con la suficiente zoom out, somos simplemente pues, una expresión de cómo ha ido el devenir del tiempo y del mundo, y eso nos quita también la presión de creer que tenemos que ser de una forma o de otra. Esta idea, que también, por ejemplo, bueno, la dicen los estoicos, pero me gustó una vuelta de tuerca a esta idea que la dicen en el libro de Cháchara, es que lo utilices, porque a mí siempre me gusta sacar la utilidad a las cosas, a las ideas. Cuando una idea te es útil, cómprala. Cuando no te es útil, cuando te está amargando una idea, no la compres. A gente que te machaca, que tienes que tener familia y a lo mejor tú no puedes tener familia, no compres esa idea, por decir una, o misma, que tienes que competir, que tienes que ganar, y tú no estás para competir o para ganar, no compres esa idea, deséchala. Pues entonces, la idea de que me he perdido. Me he Sí, sí, perdido. bueno. Al final esta idea de que el mundo viene como viene es también un tema que viene mucho de la filosofía budista, ¿no? Que muchas veces sufrimos porque creemos que el mundo tiene que ser como nosotros queremos, ¿no? Y no somos capaces de entender que somos igual de importantes en realidad o hemos salido igual que ha salido un árbol o que ha salido una seta o una piedra, ¿no? Y al final Ah, por eso sufrimos. ahora me he acordado, vale. Perdona, porque me voy de una idea a otra, voy entrelazando. Pues esta idea es muy buena, pero en el libro de Cháchara
lo que comentan es que la utilices precisamente cuando tienes esa, pues en la cabeza te están todo el rato rayando, ¿no? En tu voz interior te está rayando y entonces tienes que hacer ese zoom out. Pero a veces, esta técnica puede hacer lo contrario, que vigiles, que te puede hacer que acabes siendo un nihilista en el mal sentido. Es decir, que a las cosas buenas también le hagas zoom out. Cuando te pasen cosas buenas, digas, no, pero soy una mota de polvo y acabes. Entonces, utiliza esa idea precisamente cuando estás jodido, cuando estás en un momento de ansiedad, y me gustaba puntualizarlo porque hay gente que piensan que todo, que esa idea la compran para todo, que es un martillo, que en esa idea todo el rato, no, utilízala sobre todo cuando estés jodido, haz zoom out, y cuando no, haz zoom in. Aprovecha esa energía, aprovecha esa emoción. No somos tablas rasas, somos personas, y aprovecha cuando hay algo bueno. No pienses que eres una mierdecita. No, totalmente. Al final tampoco... Es que no podemos eliminar nuestras emociones. Es que estas ideas, pues las aprendemos, ¿no? Las leemos, tal, pero luego a la hora de la verdad cuesta mucho aplicarlas, ¿no? Es como meditar, ¿no? Cuando estás bien y estás tranquilo, es fácil. Cuando estás mal, ¿no? Que es cuando más lo necesitas, es cuando más te cuesta, ¿no? Y aquí lo mismo. Cuando estás tranquilo, te lees un libro de estoicismo o de budismo y dices, ya, sí, sí. Luego cuando estás jodido es lo complicado, ¿no? Y eso es lo que requiere ese entrenamiento muchas veces. Sí, y las filosofías. Hay momentos que podrás utilizar el estoicismo, hay momentos que tendrás otra filosofía que, que te va a ir mejor para ese momento de tu vida. Ni el estoicismo ni ninguna otra filosofía sirven para todos los momentos de tu vida, para todo, porque si te sirven para todo, al final has caído en una secta. Si piensas que una cosa te va a servir para todo siempre y para todo el mundo, no estás viendo todo el mapa. Uh-huh. ¿Alguna idea de cuarto capítulo? A ver, es que realmente yo he ido diciendo, al final me he saltado, he ido conectando, ya ves que a mí me gusta ir conectando una idea con otra, pero la idea final o del cuarto capítulo de todas es que entender que el resto no son perfectos hace que no nos exijamos también a nosotros. O sea, es volver al inicio, es esa imperfección, abrazar esa imperfección, tanto ni para exigirte a ti ni para exigir a los otros. Y ver que los fallos o todas estas cagadas que he hecho durante este episodio, pues que hacen que sea humano y que no pasa nada y que sigues adelante y ya está, y la gente pues a lo mejor ha aprendido o a lo mejor ha disfrutado, a lo mejor se ha reído o a lo mejor ha llorado, pues ya está, genial. Sí, sí, no esconder esa imperfección. Así que hay una idea que sí que me gustaría hablar ya antes de cerrar, porque me parece pues de la más importante, ¿no? También que es esto, ¿no? De que se suele decir de págate tú primero cuando se habla de finanzas, pero que aquí viene a significar que, oye, para que hagas un bien en el mundo, para que tengas un rendimiento en el deporte, en el trabajo, con los demás, para que seas mejor primate, ¿no? Necesitas primero estar tú bien, ¿no? O sea, primero cuídate a ti mismo, y eso es una cosa que a veces se nos olvida, el cuidarnos a nosotros mismos, tener esa base de salud en la cual podamos construir rendimiento, ¿no? Igual que un campo, que para que haya rendimiento en una cosecha, primero el campo tiene que tener salud, tiene que ser fértil. Pues aquí lo mismo, si no nos cuidamos, si no tenemos salud ni física ni mental, porque me refiero tanto a la persona, obviamente, que está muy centrada en su negocio y no hace nunca deporte o no se cuida, como a la persona que sí que se cuida, pero mentalmente, pues por tanto estrés, por tanto agobio, nunca hace lo que tú has dicho antes, ¿no? Nunca hace lo que le gusta, está siempre haciendo cosas que le hizo otra persona, está siempre fatigado y el output que sale no es bueno, ¿no? Entonces, Es que en yo verdad no diría se está que, cuidando esa persona, ¿no? Porque al final esa persona se puede cuidar en un ámbito, pero en otro no. Al final no se está realmente cuidando. claro, pero ¿cuánta gente me dirá? Pues mira, es que ahora no puedo porque es que tengo muchísimo trabajo y es que no puedo entrenar, o voy a dejar de competir, voy a dejar los entrenamientos, voy a X, porque tengo muchísimo trabajo. Que, ojo, habrá veces que es que por huevos, pues sí, o sea, es que tienes, imagínate, 3 hijos y es que tienes que tener 3 trabajos y tal.
Pero otras veces, pues, estás queriendo como adelantar camino, haciendo más cosas, que eso a mí me pasa, ¿eh? Que yo esto no lo digo como si fuese un oráculo, sino como, mejor dicho, como un paciente. Pero que al final es querer avanzar camino y quieres hacer más cosas de la cuenta y no te estás cuidando a ti mismo, estás perdiendo esa salud. Y luego a largo plazo te va a afectar y va a llegar incluso menos lejos, ¿no? Entonces yo creo que al final la gente, y sobre todo lo veo mucho cuando la gente se hace padre, ¿no? Que ya es como, ya se olvidan de ellos mismos, ya solamente importa su hijo, que lo entiendo, ¿no? Pero te olvidas de ti mismo tanto que es que luego ya no puedes ni ser buen padre. Ese sobreproteccionismo que al final, pues igual que la sobrepreparación o el sobreentrenamiento, pues es malo. Pues sí. Bueno, Adrián, pues yo creo que hemos dado una vuelta muy guapa al libro, ¿no? Ha sido un capítulo de 1 hora y 10 llevamos, pero bastante condensado y bueno, yo creo que para escuchar varias veces. No sé si nos podrías decir ahora para la gente pues, que aún no te conozca, ¿no? No te haya escuchado en el podcast, pues bueno, ¿dónde podrían encontrarte? ¿En qué sitio estás y dónde recomiendas que vayan? Pues aparte del podcast de Charlando con Libros, que ya lo he dicho varias veces, estoy con una newsletter que cada día doy una idea de un libro. O sea, cada día es una newsletter diaria. Bueno, o sea, al que le agobie, el que cada día reciba un mail, aunque sea corto el mail, aunque le agobie, que directamente no se apunte. Entonces, cada día, y ahí también doy ideas que digo en el podcast. Entonces, te ayuda a decir, ay, este episodio lo voy a escuchar o no lo voy a escuchar. Y además, la gente que se suscribe, estoy dando un audio de uno de mis cursos, el de Leed Cabrones. Estoy dando una de las clases, un audio de 9-10 minutos, donde comento 10 libros muy buenos, para que la gente, si se quiere animar a leer o no sabe qué leer, pues al que se suscribe también le estoy dando por ahora, no sé hasta cuándo, estoy dando por suscribirse, pero que la gente que si no le gustan los libros o no quiere nunca leer o la agobia el mail diario, que no se apunte, por favor. Bueno, no sé qué Oliver Burke más nos diría. Seguramente que tú apúntate cuando puedas, te lo lees y cuando no puedas, pues lo eliminas y no pasa nada, ¿no? Velo como un río donde tú cuando quieras lo coges y cuando no, no. Claro, casi cada día, ¿no? Espero que no borres a la gente que no te abre los emails. No, al principio sí que lo hacía, pero luego la plataforma va mal y es una tontería. De hecho, como decías tú, enfocarte en detalles que no sirven para nada, y con el tiempo me di cuenta que eso era una tontería completa y lo hice una vez, creo, y no lo he vuelto a hacer desde hace muchos meses porque es que no tiene ningún sentido. Genial, Adrián. Pues nada, muchas gracias por este episodio y nada, nos seguimos escuchando, por lo menos por los podcasts. Sí, bueno, y seguimos hablando por privado, eso clarísimo. Manu, muchísimas gracias por haberme invitado a tu gran podcast, porque, bueno, tú lo sabes, que eres un crack y que es normal que tanta gente te escuche y que más gente te tendría que escuchar y tú mismo más te tendrías que valorar. Ya estás empezando, traduciste tu libro al inglés y te estás dando cuenta de lo que vales, pero creo que con el tiempo te vas a dar más cuenta y eso, que vas a petarlo aún más. Gracias, Manu.